Hoy quiero predicar sobre aquello que considero una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Y me atrevo a decir que es una de las enseñanzas más importantes porque en esta enseñanza encontramos una condicionante sine qua non. Una condicionante sin la cual no se puede ser salvo. Es más, es así el título de este sermón: el nuevo nacimiento, una condicionante sine qua non. ¿Qué significa sine qua non? Es una expresión latina que significa sin la cual no. Y se aplica a una condición. Es una condicionante que necesariamente ha de cumplirse para que suceda algo. Para entenderlo, le voy a dar un par de ejemplos. Escucha esta expresión. Estudiar es la condición sine qua non para aprobar el año escolar. Si quiero aprobar el año escolar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la condicionante? Estudiar. Estudiar es la condicionante sine qua non para aprobar el año. Otro ejemplo. Escuche la siguiente expresión. La práctica es la condición sine qua non para aprender a entonar un instrumento. Si quiero aprender a entonar un instrumento, ¿qué tengo que hacer? La práctica. Esta constituye la condicionante sine qua non. La práctica es la condicionante sin la cual no puedo aprender a tocar un instrumento. A continuación, vamos a leer 10 versículos y nos estacionaremos en él o los versículos que tienen una condicionante sine qua non. Es más, los leeremos y luego yo les preguntaré en cuál de estos versos usted detectó una condicionante. Vayamos al Evangelio según Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo es posible que seas maestro de Israel y no sepas lo que te estoy enseñando? A ver, amados, hemos leído 10 versos. ¿En cuál de estos versos encontramos una condicionante sine qua non? A ver, ¿ya lo analizamos? Levánteme la mano. Me dicen por acá en el 4. Por allá me dicen en el 3.
Por acá me dicen en el 5. ¿Alguien más? Por allá me dicen en el 8. Otra vez en el 3. Bueno, hay algunos versos donde existen una condicionante sine qua non, sin la cual no. Pero nos estacionaremos en dos de estos, el verso 3 y el verso 5. Vamos a leer nuevamente el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este verso, ¿cuál es la condicionante sin la cual no se puede ver el reino de Dios? Excelente. Nacer de nuevo es la condicionante. En el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. En este verso, ¿cuál es la condicionante para ver el reino de Dios? Nacer del agua y del Espíritu. Muy bien, muy bien. En el verso 1 y 2 vemos a un hombre llamado Nicodemo. Él era un principal entre los judíos, era un hombre importante, fariseo, estudioso de la ley de Moisés, y no solo era un estudioso, sino es que era un gran maestro. Parece ser que era miembro del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Como ya les dije, era un hombre importante, un hombre de renombre en Israel. Le llamaban Rabí, el maestro Nicodemo. Nicodemo acude al Señor en la noche, posiblemente para pasar de incógnito, para no ser visto por los demás, y le hace saber que tanto él como otras personas estaban convencidos de que él había venido de parte de Dios debido a las señales y los milagros que hacía. Nicodemo estaba convencido, creía firmemente que Jesús tenía una relación muy estrecha con Dios, porque de otra manera no hubiese podido obrar en tantos milagros y en tantas señales. En el verso 3 sucede algo muy particular y que nos llama ya la atención. Y esto es que hasta el momento Nicodemo no le había formulado ninguna pregunta a Jesús. Lea el verso 1, lea el verso 2. No hay ninguna pregunta formulada al Señor Jesús. Pero Jesús sabía bien que en el corazón de Nicodemo había una interrogante, había una pregunta, pero él no se atrevía a exteriorizarla. Nicodemo tenía una pregunta en su corazón, pero no se atrevía a preguntar. Y el Señor lo sabía bien, porque Jesús lo conoce todo. Él es aquel que en Apocalipsis tiene sus ojos como llamas de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada oculto para Él. Él conoce bien tu corazón. Él conoce bien el mío. Él conoce bien las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuál era la pregunta de Nicodemo? ¿Cuál era la pregunta que había en el corazón de Nicodemo? Debido a la respuesta de Jesús, podemos inferir, podemos suponer con mucha certeza que su pregunta era muy parecida a la del joven rico y a la del carcelero de Filipos. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo un joven rico a Jesús? Mateo 19:16.
Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿cuál fue la pregunta de este joven? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la pregunta del carcelero en Filipos? Se la hace a Pablo y a Silas. Hechos capítulo 16, verso 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Son dos preguntas muy parecidas. Y esta es la interrogante que tenía Nicodemo en su corazón. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aunque no le exteriorizó, Jesús sabía muy bien que esta era su pregunta. De allí que vemos en el verso 3 la respuesta del maestro. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, parafraseando el verso leído y el cuadro que le estoy exponiendo, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, yo sé bien que has venido porque tienes una pregunta que hacerme. Y no te has atrevido, pero yo te conozco bien, no hay nada oculto para mí. Yo sé cuál es tu interrogante. Yo sé que quieres saber qué es lo que tienes que hacer para ser salvo. Y esta es la respuesta. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí que vemos una condicionante sine qua non. Una condicionante sin la cual no se puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la condicionante? Nacer de nuevo. Ahora le hago la pregunta a la iglesia. ¿Cuál es la condicionante que el Señor nos ha dado para ser salvos, para nacer de nuevo? Nacer de nuevo. ¿Cuál es la condicionante para ser salvo? Se lo vuelvo a decir. ¿Cuál es la condicionante que el Señor nos ha entregado, que nos ha dado para ser salvo? Nacer de nuevo. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? En el original griego, nacer de nuevo significa o denota la idea de nacer de lo alto, nacer de arriba. En otras palabras, el nuevo nacimiento, también llamado regeneración, es un nacimiento espiritual. Escuche ahora con mucha atención lo que le voy a decir y grábese esto en su corazón, por favor. Grábelo, escríbalo en su cuaderno y grábelo en su corazón. El nuevo nacimiento es el evento o el suceso mediante el cual una persona pasa de muerte a vida. Se lo vuelvo a repetir. El nuevo nacimiento es el suceso mediante el cual una persona pasa de muerte a vida. El apóstol Pablo lo tiene claro y pinta un cuadro muy perfecto acerca de esta verdad. Mire cómo él lo dice. Efesios capítulo 2, verso 1 y 5. Leamos el verso 1. Y él, refiriéndose a Jesús, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que estando muertos, ¿qué ha hecho el Señor? Nos dio vida. Aquí está perfectamente el cuadro del nuevo nacimiento. Una persona pasa de muerte a vida. Mire lo que dice el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nuevamente el verso 5, al igual que el verso 1 de Efesios capítulo 2, nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero estando muertos
El Señor nos ha dado vida. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Ah? ¿Cómo se llama este suceso? ¿Cómo se llama este evento? Nuevo nacimiento. La persona pasa de una muerte espiritual a tener una nueva naturaleza, una nueva vida en el espíritu. Pero ojo, el apóstol Pablo en el verso 5 hace una aclaración necesaria. Y la Reina Valera lo encierra entre paréntesis y dice: por gracia sois salvos. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Y la aclaración: por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Por qué lo pone al final de sus palabras en el verso 5? Porque él quiere denotar lo siguiente: el nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida, no tiene que ver nada con los méritos humanos. El hombre no tiene injerencia alguna en el nuevo nacimiento. Todo es por gracia. Por eso el apóstol dice: por gracia sois salvos. Cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona nace de nuevo, es por gracia y misericordia de Dios. No hay mérito humano. No hay mérito humano. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora bien, cuando una persona no ha nacido de nuevo, se encuentra muerta espiritualmente. Pregunto: ¿un cuerpo muerto puede oír? ¿Un cuerpo muerto puede ver? No, porque está muerto. El muerto no puede oír. El muerto no puede ver. ¿Qué sucede ahora con una persona que está muerta espiritualmente? Pregunto: ¿puede oír? ¿Puede ver? Es la misma dinámica. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente. Y estando una persona muerta espiritualmente, no puede buscar a Dios por su propia cuenta. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está muerta. Una persona que está muerta espiritualmente puede escuchar 1000 sermones. Esta es una hipérbole, una exageración. Puede escuchar 100,000, 1,000,000 de sermones, pero ninguno de estos sermones hará efecto en su vida. ¿Por qué? Porque está muerta. Está muerta espiritualmente. ¿Qué es lo que debe suceder con esta persona que está muerta espiritualmente para que pueda oír y para que pueda ver? Para que pueda oír, para que pueda ver, para que pueda entender. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Tiene que recibir vida de parte de Dios. Tiene que pasar de muerte a vida. Ahí está el nuevo nacimiento. Mientras esto no suceda, el muerto seguirá muerto. Observe lo siguiente. Observe el caso de Lázaro. Ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. El Señor se aparece el 4º día. Las hermanas de Lázaro, buenas amigas del Señor, ¿qué le dijeron? Señor, si hubieras venido antes. Ya hace 4 días que mi hermano está muerto, que Lázaro ha muerto. ¿Por qué al 4º día? Una de las hipótesis es que el Señor llegó al 4º día porque había una tradición en la cultura judía de que una persona muerta podía resucitar aún hasta el 3er día. Se creía que el alma del muerto estaba por ahí dando vueltas y que hasta el 3er día podía resucitar. Eso era una tradición muy bien plasmada en la cultura judía. Y se cree que debido a esto el Señor esperó al 4º día. ¿Para qué? Para que no le vayan a atribuir la resurrección de Lázaro
a la tradición, sino a su poder. Entonces el Señor llega al cuarto día. ¿Y qué le dijeron acerca de Lázaro? Ya hace 4 días que ha muerto y hiede ya. Es decir, el cuerpo de Lázaro ya estaba en un proceso de descomposición, de putrefacción. Lázaro no solo estaba muerto, Lázaro estaba bien muerto. Alguien dijo en el primer servicio, estaba podrido. Estaba a huevo podrido el Lázaro. Bien muerto. Ahora, ojo, la pregunta es, nuevamente la pregunta es, ¿un muerto puede oír? ¿Un muerto puede ver? Ya va, dice el venezolano, ya va. Si un muerto no puede oír, si un muerto no puede ver, ¿cómo explicamos el hecho de que cuando el Señor se paró junto a su tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera, Él lo hizo? Esto quiere decir que Lázaro escuchó. Pero si un muerto no puede oír, entonces ¿cómo hizo Lázaro para escuchar? Esta es la propuesta de algunos teólogos para explicar el nuevo nacimiento. ¿Qué tuvo que suceder o qué es lo que sucedió entonces? El Señor primero le dio vida. Lázaro pasó de estar muerto a estar vivo, y solo cuando él estaba vivo ya pudo oír la voz de Dios. Esto es lo que sucede. Y he aquí la condicionante sine qua non. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario, primero, nacer de nuevo. Es necesario primero pasar de muerte a vida para poder oír la voz del Señor, para poder ver el reino de Dios. Si no hemos pasado de muerte a vida, si no hemos nacido de nuevo, es imposible ver el reino de Dios. Es imposible escuchar a Dios. Amén. Amados, si usted puede escuchar la voz de Dios, si usted se ha humillado ante el Señor, le ha pedido perdón por sus pecados, si usted es salvo, es porque usted ha nacido de nuevo. Y es porque la gracia del Señor se ha posado sobre su vida. La gracia y la misericordia del Señor se ha posado sobre su vida. Pero hay algo que debemos entender aquí, en lo cual debemos martillar. Esto no se debe a un mérito humano. El nuevo nacimiento no es una prerrogativa humana, no es una decisión que toma el hombre. El nuevo nacimiento es una prerrogativa absolutamente, soberanamente, ¿de quién? De Dios. De allí que el apóstol Pablo dice una gran verdad. Romanos capítulo 11, verso 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire lo que dice él. Hay 2 palabras que deberían llamar nuestra atención. Hay un remanente. Un remanente significa todos. Es totalmente lo opuesto. Pablo no habla de una totalidad. Pablo habla de un remanente. Pero hay un remanente escogido, ¿por qué? ¿Por méritos humanos? Por gracia. Y mire lo que dice en el verso 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia
ya no es gracia. Amados, en el nuevo nacimiento no hay mérito humano. Si usted ha nacido de nuevo, no ha sido porque usted hizo algo para nacer de nuevo, sino porque el Señor posó su gracia sobre su vida. Usted no pasó de muerte a vida porque usted decidió hacerlo, porque un muerto no puede decidir. Usted pasó de muerte a vida porque el Señor le dio vida. Y aquí bien podríamos formularnos una pregunta. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Analicemos el verso 3, donde está la condicionante sin la cual no. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que suceder para que una persona pueda ver el reino de Dios? ¿Qué tiene que suceder? Nacer de nuevo. Solo cuando una persona nace de nuevo es entonces que tiene la capacidad de ver, de oír, de creer, de entender. Mientras está muerto no lo puede hacer. Formulemos nuevamente la pregunta. ¿Qué es primero? ¿El nuevo nacimiento o la fe? Así es. Porque un muerto no puede tener fe. Un muerto no puede creer. Necesita primero tener vida. Y esta es la condicionante sin la cual no se puede ver a Dios. Sin la cual no se puede ver el reino de Dios. Sin la cual no se puede entrar al reino de Dios. ¿Y sabe qué es lo que sucede aquí cuando afirmamos esta verdad? Cuando afirmamos esta verdad, lo que estamos diciendo es: la salvación le pertenece absolutamente a Jehová y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Jonás capítulo 2 verso 9 dice una verdad tajante. ¿Qué dice Jonás 2:9? La salvación es de Jehová y punto. La salvación es de Jehová. No por nuestras obras, no por méritos humanos, no. La salvación es de Jehová. Si afirmo yo que soy salvo y que nací de nuevo porque tuve fe para creer, la pregunta que me tendría que hacer es: ¿y quién te dio la fe? Efesios capítulo 2 verso 8. Somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia somos salvos por medio de la. Y esto no es de vosotros, ni la gracia ni la fe, sino es que es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se atreva a gloriarse en él mismo. Si una persona tiene fe, ¿por qué tiene fe? Porque yo decidí creer. ¿Estás loco? ¿Qué dice el concepto más elemental de la fe? En todas las en todos los libros de doctrina, cualquiera sea la interpretación teológica, la línea teológica, ¿qué dice el concepto más elemental de fe? Fe es un regalo de Dios. Y en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, si fe es un regalo de Dios, quiere decir que es Dios quien entrega el regalo, no que nosotros lo tomamos cuando queremos. Y cuando tenemos claro este asunto, le estamos dando gloria eterna a Dios, porque le estamos diciendo: Señor, tú eres el que salva. La salvación es de Jehová. Yo no tengo nada que hacer.
Y cuando tenemos este asunto, hermano, nos tenemos que sentir dichosos, agradecidos, porque podemos decir a este muerto en sus delitos y pecados, a este Lázaro que estaba bien muerto, que estaba podrido en sus delitos y pecados, Señor, tú le has dado vida. ¿Qué yo he podido hacer para que tú se fijes en mí? Nada. No he hecho absolutamente ni un mérito. Tú has extendido tu salvación sobre mi vida. Wow. Miren lo que dice el comentarista reformado William Hendrickson respecto a Juan capítulo 3, verso 3. Y hago énfasis en que es un comentarista reformado porque nosotros, como iglesia local, somos una iglesia reformada. Abrazamos las enseñanzas de la Reforma y estas enseñanzas son las enseñanzas que hablan de la soberanía total de Dios. Miren lo que dice, lo voy a leer literalmente. El comentario de Juan 3:3. Antes de que alguien pueda ver ese reino, antes de que alguien pueda tener vida eterna en cualquier sentido, es necesario que nazca de lo alto. Se ve pues claramente que hay una acción de Dios que precede o que es antes a toda acción del hombre. ¿No estamos entendiendo? Primero es la acción de Dios sobre la vida del hombre. No es el hombre quien toma la iniciativa, es Dios que toma la iniciativa. Él es Él el que otorga salvación. Vamos a la segunda pregunta de Nicodemo. La primera fue una pregunta que él no se atrevió a exteriorizar, a manifestar, pero el Señor, sabiendo lo que había en su corazón, él se la contestó. Luego de que el Señor le ha contestado y le ha dicho: Nicodemo, ¿tú quieres saber cuál es el requisito para ser salvo? Pues te lo digo. Necesitas nacer de nuevo. Entonces ahora en el verso 4 vemos la segunda pregunta de Nico. Él le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, la respuesta de Jesús le ha parecido una extrema locura a Nicodemo. El Señor le ha dicho que tiene que nacer de nuevo. Y ahora él dice: ¿acaso un hombre, ya siendo adulto, ya siendo viejo, puede volver a entrar en el vientre de su madre? Y a la verdad esta es una pregunta retórica que no demanda una respuesta. Nicodemo sabía cuál es la respuesta. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. A ver, respondan, hermanos. ¿Puede un hombre, siendo adulto, volver a entrar al vientre de su madre? ¿Puede o no puede? No puede. Por eso es una pregunta retórica. Ahora, lo que sucede es que Nicodemo creía que el Señor le estaba hablando de un nacimiento o un nuevo nacimiento natural. Tal vez Nicodemo se puso a calcular cuánto medía el vientre de su madre y cómo él podía entrar por ahí. Pero el Señor no le estaba hablando de un nacimiento natural, sino de un nuevo nacimiento espiritual. Ahora, ante esta pregunta, el Señor va a responder en el verso 5. Lea, por favor. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver la respuesta de Jesús con la pregunta de Nicodemo? A ver, ¿cuál fue la pregunta de Nicodemo? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo entrar al vientre de su madre? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esa respuesta? ¿Está acaso ligada con la pregunta? Para nada. ¿Qué sucede? ¿Acaso el Señor se está yendo por la tangente? ¿Acaso el Señor está evadiendo la pregunta? ¿Por qué no se la contesta? Bueno, ya lo hemos dicho.
no ameritaba contestar a esta pregunta. La respuesta era clara. No puede un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre. Ahora, lo que sucede es esto. Creo yo que Jesús sabía que le quedaban muy pocos minutos en esa conversación con Nicodemo. Recuerde, Nicodemo había ido por la noche donde el Señor. Como dije, posiblemente de incógnita para que nadie lo vea. Él era un reconocido maestro de Israel, era un gran fariseo, estudioso y maestro de la ley de Moisés. Ellos odiaban a Jesús. Y qué escándalo que lo vieran al maestro de Israel conversando con el que decía ser el Mesías. Era algo escandaloso. Siendo así, Jesús sabía que en cualquier momento Nicodemo tenía que abandonar el lugar y la conversación. Así que Jesús no va a perder tiempo respondiendo una pregunta que no tiene sentido responderla, porque todos saben la respuesta. Y Jesús va a seguir martillando en la pregunta de Nicodemo, que nunca la exteriorizó, pero la cual era el motivo que lo había llevado a conversar con Jesús. ¿Cuál era esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa era la pregunta de Nicodemo y esa era la más importante y esa es la que Jesús estaba respondiendo. Por eso Él vuelve a responder en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y he aquí la condicionante sine qua non. Si quieres entrar al reino de Dios, ¿cuál es la condicionante en este verso? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, ojo con lo que le voy a decir. Esta no es una nueva condicionante. Es exactamente la misma del verso 3. Juan 3:3, Juan 3:5 es la misma condicionante sine qua non. ¿Qué quiere decir nacer del agua? El que no naciere del agua. Existen dos interpretaciones predominantes en cuanto a esta expresión. Algunos teólogos concilian con la idea de que nacer del agua hace referencia al bautismo en agua. Por ejemplo, Hendriksen dice que así es. Hendriksen dice que el nacer del agua es ser bautizado en agua. Pero otros teólogos, por ejemplo Matthew Henry, dice: yo no estoy de acuerdo con Hendriksen, porque nacer en agua el agua representa el efecto purificador de la palabra de Dios en la vida de una persona. Uno dice que significa el bautismo en agua, otro interpreta que significa el poder purificador de la palabra de Dios, del evangelio, en la vida de una persona. Que particularmente yo concilio con la segunda posición. Creo que nacer del agua significa la palabra de Dios y el efecto que tiene en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos purifica. Pero no nos hagamos problemas por elementos secundarios, sea que signifique el bautismo en agua, o sea que signifique el efecto purificador de la palabra de Dios sobre la vida del hombre. Estos dos elementos son necesarios e importantes en la vida de un cristiano. Pero ojo, la condicionante no está aquí. La condicionante está en lo que viene: el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es aquí donde ponemos nuestra atención. Y les he dicho que esta no es una nueva condicionante, es la misma del verso 3: el que no naciere de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es lo mismo que nacer del Espíritu. El que ha nacido de nuevo ha nacido del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu ha nacido
de nuevo. El que no naciere del Espíritu. El mismo Jesús que está hablando con Nicodemo justo ahora, es aquel que ha dicho lo siguiente en Juan capítulo 16, verso 8, haciendo referencia al Espíritu Santo. Atención. Y cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Pregunto, iglesia, ¿una persona muerta puede ser consciente de que está en pecado? ¿Una persona muerta espiritualmente? No es consciente. No es consciente de que está en pecado y que por su pecado tiene que enfrentarse a la justicia de Dios. No es consciente. Y que esta justicia de Dios lo hará enfrentar al juicio de Dios. No es consciente porque está muerto espiritualmente. Note lo que dice Jesús y mire que es exactamente la misma dinámica que encontramos en Efesios 2.1 o 2.5. Es exactamente la misma dinámica. Y cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué sucede cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona? Esa persona ha nacido de nuevo. Y solo cuando eso sucede, la persona es convencida de que está en pecado. Solo cuando ha nacido de nuevo, solo cuando ha nacido del Espíritu, la persona es convencida de que está en pecado. Y como está en pecado, es convencida de que ahora tiene que enfrentarse a la justicia de Dios. Y como está en pecado, la justicia de Dios lo llevará a pagar la pena de su pecado. Y este será el juicio de Dios. Porque el principio elemental de la justicia, ¿cuál es? ¿Cuál es? El culpable tiene que recibir castigo. ¿Sí o no? Pero esto solo sucede cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. ¿Es esto lo que quiere decir el Señor Jesús cuando nos da esta condición sine qua non, sin la cual no? El que no naciera del agua, el que no naciera del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué es necesario entonces para entrar al reino de Dios? Nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, hemos nacido del Espíritu. Si hemos nacido del Espíritu, hemos nacido de nuevo. Escuchen lo que le voy a decir. Cuando yo abrazaba la idea de que el hombre podía tener fe por sus propios méritos y como resultado de su fe podía nacer de nuevo, yo decía la siguiente expresión: sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Esa era mi expresión. Pero ahora que he entendido por las Escrituras que el hombre no puede tener fe por sí mismo, porque un muerto no puede ver, porque un muerto no puede oír, porque un muerto no puede tener fe. Ahora que he sido convencido por las Escrituras de que la salvación le pertenece completamente a Jehová, puedo afirmar lo siguiente: sin nuevo nacimiento no existe arrepentimiento. Ahora, es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo decir sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento a decir sin nuevo nacimiento no hay arrepentimiento. Es que mientras el hombre no ha nacido del Espíritu, mientras el hombre no ha nacido de nuevo y está muerto, no es consciente que ha pecado. Mientras Lázaro
estaba muerto, podía oír la voz de Dios. Necesitó primero tener vida, que el Espíritu vaya a él, para entonces poder oír y escuchar la voz de Dios. Y es cuando el hombre recibe esta vida, recibe al Espíritu Santo, es regenerado, que el hombre es consciente de su pecado, es consciente que es merecedor de la justicia de Dios y del juicio de Dios debido a su pecado. ¿Y qué hace todo esto con el hombre cuando es consciente, cuando ha pasado de muerte a vida? ¿Lo lleva a qué? Lo lleva a arrepentimiento y dice: oh Señor, he pecado contra ti. Pero esto no lo hace un muerto, esto lo hace un vivo. Señor, he pecado contra ti, he ofendido tu santidad, perdóname, porque he vivido como un pecador, pero no me he dado cuenta. Mire que el hombre que ha dejado a todo su hogar, a toda su familia, a su mujer, a sus hijos, porque se ha ido con otra mujer, o viceversa, a una mujer que se ha ido con otro hombre y ha dejado todo. Ella no puede entender, él no puede entender. Y alguien trata de hacerlo entrar en razón y le dice: oye, pero mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando, mira lo que está perdiendo. Pero está muerta en delitos y pecados. Esta persona no entiende. No entiende porque está muerta. El muerto no puede entender. Pero cuando ha nacido del Espíritu, cuando ha nacido de nuevo, entonces puede ver, puede escuchar, puede entender. Y dice: oh Señor, he pecado contra ti, me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Lo estamos entendiendo, hermanos. Nicodemo tenía un conflicto, tenía un conflicto mental, tenía un conflicto doctrinal, tenía un conflicto teológico, como tal vez lo está teniendo usted justo ahora. Nicodemo estaba como los locos. ¿Por qué? Porque toda la vida él había aprendido que la salvación se debía a sus méritos, a los méritos del hombre. Si cumples la ley de Moisés y el sinnúmero de leyes que habían impuesto sobre Israel, entonces eres salvo. Eso es lo que había aprendido toda la vida este hombre. Pero se estrella contra la pared, y esto es un conflicto, por eso digo doctrinal y teológico para Nicodemo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús le está enseñando ahora es completamente, totalmente lo opuesto. Porque lo que Jesús le está diciendo es: Nicodemo, las obras no te salvan. El nuevo nacimiento no es por obras de hombre, es un don de Dios, la salvación. Tú viniste con esa pregunta, Nicodemo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues tienes que entender, Nicodemo, que las obras, el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés y de todos los rituales no te salvan, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces podrás ver el reino de Dios, podrás entrar al reino de Dios, entonces podrás ser salvo. Esta es la condición, pero no es una condicionante por obras, sino es una condicionante por gracia y soberanía de Dios. Nicodemo no puede entender esto. Él dice: pero hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer para ayudar a esta salvación. No, señores, ni usted ni yo podemos hacer nada al respecto. La salvación le pertenece a Jehová. Pastor, pero yo creí, yo tuve fe. Y a veces eso causa una arrogancia en nosotros, porque somos salvos. Porque yo decidí creer mientras otros decidieron no creer, mientras otros cerraron su corazón. Yo decidí creer. Ay, jactancioso. ¿Y por qué tú decidiste creer?
por tus méritos. Hemos creído en Jesús por nuestros méritos. Señores, no es prerrogativa del hombre la salvación. La salvación es completamente de Jehová.